Listo. Entonces, Jaime, gracias por tu tiempo y me gustaría empezar, si te parece bien, que nos platiques un poquito tu historia personal, tu involucramiento en las misiones, tu formación cristiana, tu labor actual, para que te conozcamos un poco más. Ok, ok. Bueno, el Señor nos alcanzó en las montañas, en la Sierra Mazateca, la parte norte de Oaxaca, una de las regiones, una de las 7 regiones de Oaxaca, que es la Cañada, pero particularmente en las montañas de la Sierra Mazateca, que colinda con Veracruz y Puebla, que es la parte alta. La Mazateca se divide también en tres áreas: la zona alta, la zona media y la zona baja. La zona baja es parte de la cuenca del Papaloapan y la montaña es como una fortaleza donde llega toda la humedad que viene del Golfo de México. Es una zona muy, muy, muy húmeda, la zona cafetalera, este, y donde viven los mazatecos. Entonces, mi abuelo paterno fue maestro rural, fueron de los maestros que pues les pagaban con animales, con lo que fuera, ellos no tenían un sueldo, y fue formador de generaciones en la época del cardenismo. Ese fue mi abuelo paterno. Mi abuelo materno fue un cacique de los merinos. Este, Ellos tenían su origen en de un grupo de franceses que se desviaron al invadir el territorio mexicano. Ellos se introdujeron en la montaña, en la zona de Veracruz, con la zona de Zongolica, y llegaron a dar hasta la Mazateca. Pero ya era más o menos como de cuarta o quinta generación mi abuelo materno, pero por la cuestión de la cultura que ellos traían de dominio, pues se volvieron caciques en la montaña. Así que nosotros crecimos entre una filosofía un tanto socialista de mi abuelo materno, que era cardenista, y el caciquismo de mi abuelo materno. Entonces, esa mezcla fue algo muy, muy interesante. Cuando nosotros crecimos, pues crecimos con una idea un tanto de dominio hacia las comunidades indígenas. Yo soy indígena porque mi abuela era mazateca, ella no hablaba absolutamente nada de español, y mi abuelo pues era maestro. Entonces, en ese contraste tan tremendo crecimos, y el Señor nos encontró en la montaña, metido en un grupo subversivo. Interesante. Estoy hablando que es de 1978, 79. El 2 de octubre de 1979 el Señor nos alcanzó, por la pura misericordia del Señor. Y el grupo con el que nos habíamos involucrado, 4 meses después, el ejército mexicano los encontró y los masacró, o sea, los eliminó. Y nos dimos cuenta que Dios había sido muy bueno con nosotros, que nos había salvado. Y fue la primera lección que yo aprendí y dije: Señor, es que tú me dices una oportunidad impresionante. Yo no sé qué va a ser de mi vida. Yo no tenía idea de lo que eran las misiones, de lo que era la iglesia. Jamás en mi vida había tenido contacto con la iglesia. Y el hermano Edén Maldonado, el pastor de Tehuacán, fue el primer contacto que tuvimos nosotros, y que entendimos un poquito de lo que significaba la iglesia bautista y lo que era una iglesia evangélica. Y ahí fue nuestro primer contacto. Y el hermano Edén, el pastor Edén Maldonado, comenzó a viajar a la sierra, empezó a enviar misioneros, y nos discipularon en el camino. No fue un discipulado así sentados en un lugar específico, en un salón, sino fue en el contacto con los hermanos. En base a la experiencia que ellos tenían, empezaron a compartir la palabra del Señor con nosotros. Pero como teníamos muchos contactos, porque mi padre era cafeticultor, era comerciante, y teníamos muchos amigos en la región, comenzamos a caminar otra vez por esos caminos,
pero ya no en una ideología un tanto socialista, todo ese tipo de cosas, sino llevando el Evangelio del Señor. Y nuestros amigos, pues obviamente, muchos de ellos nos confrontaban, algunos de ellos se prestaron al diálogo. El asunto es que 10 años después llegó don Rolando Gutiérrez a la región. En aquel entonces habían 11 misiones en la montaña que habían surgido. Pero nunca hubo un plan de decir, bueno, vamos a hacer un plan de plantación de iglesias, vamos a hacer un proyecto, todo ese tipo. Esas cosas no existían, Ujú. sino fue una cuestión tan natural el recorrer de nuevo los caminos, las veredas, las montañas y buscar a nuestros amigos, a las familias que conocíamos, y en un ambiente de naturalidad, en un ambiente informal, tomando café, trabajando con las personas en el campo, comenzamos a compartir la palabra. Y lo más interesante del asunto es que mientras nosotros cultivábamos el café, teníamos a veces 20, 30 trabajadores cortadores de café. Y a la hora de que nos sentábamos a comer, como a la 1, 2 de la tarde, empezábamos a platicar. Y pues en Mazateco, ellos preguntaban, los peones preguntaban y decían, bueno, ¿qué es eso de lo que tú estás creyendo? ¿Qué dice esos libros? Y empezamos a platicar. Y es interesante cómo el evangelio empezó a correr debajo de los cafetales. ¿Sí? Mientras cortábamos café, empezábamos a compartir alguna historia bíblica, alguna narrativa. Yo no sabía eso. O sea, muchos años después, quizás 20, 25 años después, entendí lo que era narrativa bíblica, lo que eran las historias cronológicas. Ahí fue donde yo entendí, dije, ah, chispas. Pero en ese momento que se estaba dando el compartir la palabra en un ambiente como el estar cortando el café, este, yo no sabía eso. Lo único que nosotros hacíamos era platicar, platicar. Y entonces los peones dijeron, es que queremos saber más, ¿por qué no vas a visitarnos? Y empezamos a visitar las comunidades, empezamos a visitar sus casas, nos sentamos a tomar café en el patio. Y entonces el evangelio comenzó a correr en las montañas, hermano. Comencé a correr, llegamos a Huautla de Jiménez, llegamos a Los Ochitlán, llegamos a San José Tenango, atravesamos la presa Miguel Alemán, llegamos a Temazcal, y eran caminos, es decir, yo, por la gracia del Señor, era joven, 20, 25 años, llegué a caminar 18 horas, hermano. ¿Sí? Me miraban los hermanos y me decían, estás bien flaco, me decían, ¿vas a aguantar? Digo, ¿pero qué? ¿Para qué o qué? Dices que queremos que vayas a una comunidad que se llama El Peinecillo. Digo, ¿y allá qué? Dice, ya surgió un grupito, dice, tenemos que ir allá. Yo, pues vamos. Yo recuerdo que entre el hermano Anselmo y todos los jóvenes que habían surgido ya como grupo, porque éramos puros jóvenes, les dije, hermanos, vamos, ¿a qué hora salimos? A las 3 de la mañana. Lleven su impermeable, sus lámparas, una buena bota y vamos a empezar a caminar. Y empezábamos a caminar en las montañas. Era muy interesante lo que Dios estaba haciendo. Y en ese momento no nos percatábamos que era un movimiento misional, que era Dios estaba haciendo cosas extraordinarias, ¿sí? Y es algo que yo tengo pendiente, que tengo que escribir. No he tenido tiempo, Sí. pero es un movimiento precioso, maravilloso. Entonces, cuando llega don Rolando Gutiérrez a la Mazateca, particularmente en San Jerónimo, en donde nosotros vivíamos, me dijo, te vas a ir de aquí. Le digo, ¿por qué, hermano? Dice, porque te vas a volver un cacique. Va a tratar de controlar esto y, y permite que fluya, que los pastores autóctonos, indígenas, que los hermanos locales tomen el liderazgo. Hagan de cuenta que me arrancaron de ahí, nos arrancaron.
Y eso fue muy doloroso para nosotros. Sin embargo, me desafió y me dijo, mira, hay 36 grupos indígenas en México. Fue la primera vez que yo escuché el número. Dice, de los cuales nosotros como bautistas estamos aproximadamente como en unos 10 o 11. Y lo que está sucediendo aquí está pasando en la Huasteca, está sucediendo en Miahuatlán, está, Dios está realizando el mismo milagro en la península de Yucatán y en Tabasco y en Campeche. Yo abrí los ojos y dije, ¿cómo? Sí. Entonces era un tiempo en el que Dios estaba moviendo de una manera sorprendente. Y eso es algo pendiente también que necesitamos investigar, porque se dio más o menos en el mismo periodo de tiempo. Ok. ¿Sí? Entonces, dice, pero quiero que vayas y que vayas a los demás grupos indígenas para que capacitemos y entrenemos y oremos que Dios genere eso que está pasando aquí. A eso a mí me desafió. Dije, Claro. me gusta. Y dice, tú escoge dónde quieres vivir, en Tehuacán, en Puebla, en México, en Oaxaca, donde tú quieras. Y fue aquel entonces cuando nosotros nos venimos a Oaxaca. Y la pregunta que me hizo es cuando yo le dije, pastor, queremos irnos a vivir a Oaxaca. Dice, ¿por qué Oaxaca? Le digo, porque Oaxaca es el estado con mayor diversidad cultural y con una mayor diversidad de grupos étnicos del país. Sí. Entonces nos venimos a Oaxaca y desde aquí comenzamos a trabajar en la promotoría, en la capacitación, en todo lo que pudimos hacer, o el Señor nos permitió formar un equipo en la Convención Nacional, un equipo en la Junta de Misiones, y ahí comenzó una aventura. Y de nuevo, no había un manual, no había una estructura, no había, es decir, todo el trabajo se había hecho en el camino. Los directores, los coordinadores, los presidentes anteriores del área de misiones, pues habían hecho el trabajo conforme Dios les iba indicando. Entonces llego a la junta, le digo, hermano, ¿hay un manual o algo así? No, no hay nada. Digo, bueno, entonces, ¿por dónde empezamos, no? Y entonces fue cuando yo conocí a Eufemio, conocí a José Encino Pérez, conocí al hermano Prócoro García, conocí, bueno, a todo este grupo de gente. Y entonces don Rolando nos dijo, vamos a convocar un foro de pastoral indígena. Yo no sabía qué era eso. Y en mi recuerdo que el primer foro se hizo allí en la iglesia Bautista Oreb. Sí. Y a partir de entonces nos dijo, el liderazgo está en sus manos. Hagan ustedes lo que tienen que hacer y usted me va a entregar cuentas. Sopas, dije entre mí. Sí. Dice, usted tiene gente en el campo, usted tiene campos misioneros, usted tiene, aquí están los jóvenes, una nueva generación de jóvenes. Tienen ustedes todos los recursos en las manos para que se pongan a trabajar. Chispas. Y ahí me marcó pudiéramos decir, la línea. Y dije, sí, cierto, tiene razón. Y entonces comenzamos a visitar a los campos y en realidad ver lo que Dios estaba haciendo y comenzar a tener informes. Y ahí están los informes. Me acuerdo que había las revistas que tenía el hermano en línea directa, La Luz del Mundo. Hay un montón de documentos ahí que hay que recopilar los informes de esos Sí, misioneros en su tiempo. Y lo más interesante, hermano, que eran movimientos autóctonos. exacto. Muchos eran movimientos autóctonos. Los misioneros habían llegado, ciertamente, como el hermano Carlos Morales, que venía de Puebla. Él llegó a Ujú. Miahuatlán en medio de una persecución brutal contra los cristianos, pero el movimiento ya estaba encarnado, ya estaba en la comunidad de zapotecas. En el caso de hermano Eufemio Bonifaz, bueno, pues él era indígena. Él hablaba tzotzil y celtal. Y entonces dije yo con el equipo, le dije, ¿saben qué, hermanos? Lo que tenemos que hacer es alimentar esto, alimentarlo, para que Dios siga haciendo lo que está haciendo. No, no, ¿qué les vamos a enseñar? ¿Sí? ¿Qué les vamos a enseñar? Tenemos que aprender lo que Dios está haciendo aquí. Fuimos al Campo Mayo y también se estaba generando un movimiento allí.
Y en cada campo que llegábamos, hermanos, era una cosa extraordinaria, ¿sí? Pero no teníamos tiempo, Rafa, para escribir y documentar, solamente eran informes. Sí, Eran uno, dos, tres, quizás, pequeños informes que dábamos, pero no había no teníamos un equipo para documentar todas las experiencias, los testimonios que Dios estaba generando en los campos misioneros, ¿sí? Y para no hacerles larga la historia, ¿qué pasó? Que llegamos a tener más de 100 misioneros. 100 misioneros. 100 misioneros que de alguna forma estaban vinculados con la Convención Nacional, ¿sí? Y entonces fui aprendiendo en el camino. Les dije, hermanos, vamos a hacer una especie como de bolsa para apoyar a los misioneros. Esa bolsa económica, podríamos decir, para apoyarlos, le vamos a pedir, primero, la Convención Nacional tiene que aportar una ofrenda. Segundo, las convenciones regionales también deben participar. Tercero, vamos a platicar con las organizaciones misioneras, dígase femenil, varones o familias, quienes sean, que aporten otra parte, ¿sí? Y la cuarta fuente de financiamiento es que ayudemos al misionero a tener un proyecto de autosostenimiento, ¿sí? Y fue cuando comenzamos a vincularnos con las iglesias, la primera iglesia bautista de México, donde estaba el hermano Juan Germán Ortiz, la primera de Juárez, y comenzamos a presentarles los proyectos a las iglesias. Le dijimos, hermanos, aquí hay un proyecto. ¿Cuánto puede aportar a este proyecto misionero para poder apoyar a los obreros de campo? Sí. Y nos dimos cuenta que necesitábamos un área específico, como una especie de agencia misionera que atendiera esta situación. Porque a la par se estaba dando el movimiento de los centros estudiantiles, ¿sí? Se estaban de 11 centros estudiantiles, hermano, cuando estábamos en la dirección de la, de la, de la, de la Junta de Misiones, llegamos a tener 35 centros estudiantiles en el Wow, país. fabuloso. ¿Sí? 35. Y entonces quitamos el mito de que era necesario un edificio para tener un ministerio estudiantil. Ahora, eso fue un trompo en la uña, sobre todo con los misioneros americanos, ¿no? Sí, Entonces dijimos, hermanos, vamos a quitar la cuestión institucional del centro de los ministerios estudiantiles, que el trabajo se haga en el campus universitario, que los chicos sean misioneros en el campus universitario, no en un edificio, aunque el edificio tiene su función. Entonces, quitamos ese candado y comenzó la reproducción, hermano, en los centros estudiantiles. Y obviamente, pues todo el trabajo de misión mundial, ¿sí? Y entonces se genera otro movimiento en el área de misiones mundiales. Y viene el hacer un diagnóstico. ¿Qué tanto nuestros obreros realmente estaban preparados para una misión transcultural? claro. A mí me abrió los ojos el Congreso de Comibán en el 97, 98, yo creo que en Acapulco, que fue el segundo Congreso Iberoamericano de Misiones. El primero había sido en Brasil. Ok. El segundo Congreso se hizo en Acapulco, en el Centro de Convenciones de Acapulco. Eso impactó completamente mi vida, porque estaban contados los dedos los bautistas de la convención que fuimos a ese Congreso. Sí. Era un evento mundial, hermano. Y nadie le interesaba un congreso de misiones. Sí. Ya tengo una fotografía donde está Eloy Men, está el doctor Juárez, está Iván Sosa, está Rocío, una chica misionera de Pit Satélite que ahorita está en Asia. Bueno, la cosa es que éramos como 10 y estábamos como bichos raros ahí tratando de absorber un movimiento que ya estaba caminando.
¿sí? ¿Y qué fue lo que más me impactó? Lo que más me impactó es que Rudy Girón, que era el presidente de Comibán, dijo, hemos pasado de ser campos misioneros a ser una fuerza misionera en América Latina. Correcto. ¡Sas! Dije entre mí, esto yo no sabía, ¿sí? Y ahí fue donde Dios abrió mis ojos a la misión transcultural hacia el mundo, de la necesidad de preparar. Ya habían escuelas de misiones, ya habían agencias misioneras. Fue la primera vez que yo escuché acerca de una agencia misionera. Y comenzó una revolución en mi cabeza y todos los que estábamos ahí saben que estamos atrasados 1000 años luz nosotros. Tenemos que trabajar. Y Dios pues, nos puso en contacto con una generación de hombres, hermanos, con una visión impresionante. Estaba en Edison Quiroga, estaba el hermano Federico Bertuzzi, estaba Calixto Patricio, una pleyada de líderes que tenían muchísima experiencia. El hermano Daniel Bianchi, que todavía es amigo nuestro, que es el director, el coordinador de Lausana en América Latina. Estamos Sí, igual de ya. sí, Este, ahí fue donde conocí a Daniel. Y comenzamos a consultar. Hermanos, ayúdennos, denos manuales o lo que tengan para poder ayudar a nuestros misioneros. Entonces formamos la agencia misionera, pero luego don Rolando nos dijo, quiero que hagan una escuela de misiones. Una escuela de misiones, sí. Necesitamos preparar a nuestros misioneros. Okay. Y entonces me volvió a llamar y llamó a todo el equipo de la junta y me dijo, a ver, siéntense. Me dijo, quiero que hagan una escuela, no una institución, me dijo. Sí. Y una escuela es un ejercicio que se da con elementos prácticos. ¿Qué son los elementos prácticos? Primero, la experiencia de campo de nuestros misioneros transculturales indígenas, me dijo. Segundo, los campos de entrenamiento. Nosotros tenemos en México todos esos campos que estamos trabajando. Ahí se da la cultura, el idioma, todo lo que se requiere para la preparación de un obrero, me dijo. Tercero, esta generación de jóvenes inquietos, dice, ¿sí? Los alumnos, ahí van a surgir. Cuarto elemento, me dijo, la iglesia local. No quiero que se desvinculen de la iglesia local, me dijo, ¿sí? Se tiene que dar con el elemento de la iglesia local. Y el quinto elemento que quiero que pongan, me dijo, son los maestros capacitadores. Y los maestros capacitadores, dice, tienen que ser gente con experiencia transcultural. Sal, le dije yo a Gloria Bustamante, pues vamos, ¿y cómo vamos a estructurar eso? Entonces, dice, pues no sé, pero tenemos que platicar. Y hermanos, reuniones tras reuniones, reuniones tras reuniones. Y todas las escuelas de misiones y instituciones que habíamos nosotros revisado, porque revisamos varios, pues tenían un formato académico, claro. ¿sí? Todos tenían un formato académico. Y dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque sí se requiere, por supuesto, la cuestión de la reflexión, la cuestión teórica, pero el hecho de entrenar a un misionero es otra cosa, ¿sí? Y enfrentarlo con la realidad del campo. Y luego pedirle al misionero transcultural que nos ayude a transmitir su experiencia y su mentoreo, ¿sí? Entonces ese fue un rollazo, hermano. Y entonces reunimos a los misioneros. Los primeros que convocamos fueron los misioneros de campo. Platicamos con ellos varias veces, y les dijimos, hermanos, ayúdennos. Dice, ¿qué quieren que hagamos? Necesitamos que estos jóvenes que son futuros misioneros vivan con ustedes. Vean cómo viven, cómo es su vida espiritual, cómo enfrentan ustedes los Claro, desafíos del campo transcultural, cómo enfrentan la persecución, cómo viven sus luchas espirituales, cuál es la dinámica que tienen como familias. ¿Sí? No tienen que ser otra cosa más que ser naturales, normales, lo que claro, ustedes son. claro. Sí. ¡Sas! Algunos de ellos dijeron, sí, estamos listos. Sí. Y entonces cada vez que teníamos los módulos, porque teníamos los módulos, cada 2 meses teníamos los módulos, venían los entrenadores
y venían los alumnos y se presentaba el maestro. Así que ahí estaban tres elementos. Entonces se daba una clase, por ejemplo, de antropología misionera. ¿Sí? Entonces venía el maestro de antropología misionera y hablaba acerca de la cultura. Y como estaban los misioneros autóctonos ahí, se les abría los ojos y dice, espérense, porque eso que están diciendo es muy interesante. Y los chicos parando las orejas, ¿no? Entonces, tú vas a ir al campo y es posible que tengas un choque allá porque tú traes una forma de ver la vida, una forma de ser iglesia, pero en el campo es completamente distinto y vas a encontrarte con la cultura. Y era una riqueza impresionante, hermano. Una riqueza impresionante esa interacción y ese diálogo que se daba en la Escuela de Misión Transcultural. ¿Sí? ¿Cuántos misioneros se han formado en la Escuela de Misión Transcultural? Quizás unos 300 misioneros. 300 misioneros. Cientos misioneros. Ahorita tenemos 11 misioneros en la Escuela de Misión Transcultural. Sí. Y es un gozo ver a estos chicos, a estos misioneros, algunos de ellos ya regresando del campo, y ahora son los maestros. Son los maestros. Sí. Actualmente, Jaime, ¿la Escuela de Misiones funciona en Oaxaca o está diseminada? Está diseminada. Tenemos una modalidad híbrida, presencial y en línea. Presencial en el verano, cuando tratamos de aprovechar toda la dinámica que se da en el verano. Algunos de ellos vienen a Oaxaca para llevarlos a los campos misioneros. Pero no significa que no tienen trabajo misionero en tanto están siendo capacitados en línea. Pues a raíz de la pandemia, eso nos marcó una nueva Sí, dinámica de entender las cosas, ¿no? Y aceleró un proceso que quizás lo esperábamos que sucediera 10, 15 años atrás. Digo, después, ¿no? Pero sucedió, sí. eh, no sé qué pienses y cómo puedes orientarnos respecto a... Hay como diferentes modelos de experiencia misionera y pastoral, como que te vivimos etapas, una Sí. época de mucha influencia del discipulado y se enfocó mucho el trabajo de discipulado, ¿Mm? todo ese mover que nos has compartido de la obra misionera. También se dio un movimiento fuerte de crecimiento, Exacto. enfocados a que la iglesia local creciera, ¿No? y lo más reciente son estas iglesias monumentales, enormes, Sí. que crecen en culturas distintas, digamos más contemporáneas, menos tradicionales, pero con poco, por lo menos en mi conocimiento, con poco enfoque misionero como tal, más crecimiento interno. Y como que se ha visto de diferente manera las iglesias que están preocupadas por mantenerse institucionalmente y crecer Ajá. como congregaciones, e iglesias que están tratando de romper este esquema y abocarse más a la misión, a la Sí. obra, a la siembra de iglesias y a la misión. Sí. Tú nos has compartido todo tu experiencia de primera mano de este mover desde que empieza hace ya algunas décadas, cómo se fue desarrollando, los retos que tuvieron que ir cubriendo para llegar a año 2024 con ya un trabajo consolidado, con misiones establecidas, con misioneros formados, pero ahora viendo un poco hacia adelante, Jaime, y esta nueva impulso de la iglesia misional, ¿no? Que Ujú. está más preocupada por la misión que por el Sí. crecimiento como tal, como congregación. Sí. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves este mover? ¿Cómo ves este nuevo esfuerzo? ¿Qué piensas que es importante de este nuevo paradigma? En fin. Sí, permíteme porque creo que entró una llamada. Sí, 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 No, adelante. no te veo. Espérame. A ver, espérame. No sé cómo salir aquí. Discúlpame, hermano. No, no hay cuidado. Yo veo aquí bueno, cómo regreso. No sé si me estás viendo. Yo te veo perfecto y también te escucho Ah, muy bien. aquí está. Aquí estoy. Bien.
¿Qué se está metiendo aquí esto? Espérame, déjame, le digo al hermano, me está Sí, llamando, no te permítame. preocupes, no te Las preocupes. cosas así son. Sí. Ok. Sí, fíjate que nosotros experimentamos la iglesia institucional. Yo no conocía la iglesia institucional, yo conocía el trabajo de campo. Sí, Pero cuando conozco la iglesia institucional, estando en la Convención Nacional, y obviamente la iglesia madre nuestra, con nosotros conocimos a la iglesia institucional en Tehuacán, y había una incongruencia y un contraste entre lo que Dios estaba haciendo en el campo y lo que nosotros veíamos dentro de la iglesia institucional. Como que no compaginaba la cosa, ¿no? Llego al seminario para ser capacitado, y me enseñan toda la estructura, toda la historia, toda la dinámica de una iglesia institucional. Y la pregunta que yo siempre me hacía, yo siendo misionero de campo, ¿y dónde encaja esto en el campo? ¿Cómo encaja? ¿Sí? ¿Y dónde va a funcionar esto si no tenemos estructura física y mucho menos una estructura institucional jerárquica? Y fue una batalla y una lucha tremenda que nosotros vivimos, porque nos sentimos fuera de lugar. claro. Yo dije, estamos fuera de lugar, estamos mal, ¿sí? Y y entonces las primeras iglesias que se formaron en la Mazateca, entraron, entró la institucionalidad con calzador, Mm, así, casi forzado, porque hay que meternos en este molde, porque este es el correcto. ujú, Pero ¿qué sucedió con estas iglesias? Fueron dos iglesias, se murieron, están muertas hoy. Cuando el doctor Rolando me empieza a mentorear, me empieza a dar libros, empiezo a conocer la Usana, empiezo a conocer Misión Integral, y todas esas lecturas, hermano, se me va abriendo el panorama. Y dije, a ver, ¿qué es Misión Integral? ¿Qué es esto? La siguiente generación de iglesias se dan en un ambiente completamente distinto. Ya no esa lucha de la cuestión institucional y lo que era el movimiento misional. Yo no sabía que era un movimiento misional y que era una cuestión de misión integral o un trabajo desde el campo, no sabía, pero se da. Y una de las primeras iglesias que donde se da esta cuestión de lo misional, porque estoy hablando de hace 28 años, es en los Xochitlán de Flores Magón. Por eso yo no creo que sea muy nuevo la cuestión misional. Bueno, ni siquiera Bosch, ¿verdad? Bosch lo menciona, pues desde hace cuántos años. sí, Entonces ya estaba ahí. La Usana, hermano. La Usana está cumpliendo 50 años. Y don Samuel Escobar ya estaba hablando acerca de lo que era la cuestión de la misión de Dios, ¿no? Sí. Obviamente que estamos en el 2024 y pareciera novedoso esto, ¿no? Pero Dios ha estado trabajando a lo largo de los años. claro. Entonces, ah, cuando se da una de las comunidades, llega el Evangelio en San Antonio de los Islán, un pueblo metido en un cañón, que era refugio de maleantes, porque es interesante la historia de este pueblo. Llega el Evangelio a un grupo de maestros de la sección 22. Ojo con esto, Mm. ¿sí? Puro rojillo. Los primeros que se convierten son un grupo de maestros con sus familias. Y ellos tenían una dinámica de vida comunitaria. Ahí nació Ricardo Flores Magón. Ya te imaginas todo el rollazo que traen. Sí,
se rompe la cuestión institucional. Sí, se rompe la cuestión institucional. Y empieza, hermano, una iglesia comunitaria. Nos reuníamos en las casas, todas las tardes tomábamos café, reflexionábamos en la palabra, pero no nos quedábamos, la gente no se quedaba en la reflexión. Decía, allá arriba encontramos una familia, toda la familia está enferma, papá, mamá y sus 3 niños, me parece que tienen tuberculosis. ¿Qué vamos a hacer? Pues tenemos que ayudarlos y rescatarlos. Ya vamos, 1 hora y media hacia la montaña, estaban tirados en el piso húmedo. Todos tenían tuberculosis ósea, hermano. El bebé más pequeño murió. Wow. Los trajimos al templo, un templecito que teníamos. Los hermanos les empezaron a ayudar, llevaron al médico, los alimentaron, los levantaron. Y la iglesia comenzó a vivir esa cuestión de un compromiso con la comunidad, con la gente vulnerable. Y miles de historias como estas, Rafa. Y cuando yo estudio y veo la cuestión misional, el movimiento se da en África, en un contexto de pobreza, en un contexto terrible en el que se da. Ahorita estaba revisando los documentos de Lausana. Se da en Asia, en un contexto de mucha opresión, de Sí. mucho sufrimiento. Se da en las comunidades indígenas en Sudamérica, en medio de las montañas de los quechuas, y una situación tremenda, pero también de un ambiente de comunidad. Y en diferentes contextos del mundo. Ahora, la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿se puede dar en un ambiente como la que vivimos nosotros? En una ciudad como por ejemplo Oaxaca, o una ciudad como la Ciudad de México, o en una ciudad como la ciudad de Puebla. Yo creo que sí se puede. Creo que sí se puede. Estamos en ese camino de ser una iglesia misional. Yo he visto algunas iglesias, por ejemplo, la primera iglesia bautista de Guajuapan de León. Acaba de pasar el pastor aquí, hermano Agustín Meneses. Tiene 25 años de haber llegado como pastor en la primera iglesia bautista de Guajuapan de León. Llegó en una iglesia que tenía un templecito en forma de chorizo, así, una cosa chiquitita, donde cabían escasamente 15, 20 hermanitos. Cuando él llega, solamente habían 3 familias y se pone a llorar y dijo, Señor, ¿por qué me trajiste acá? Sí. Y entonces él tiene que trabajar para poder autosostenerse y sostener a su familia. Y él tiene un curso, toma un curso de medicina natural y recorre las montañas de la Mixteca vendiendo medicamentos naturales. Y conoce los pueblos, y conoce la cultura, y conoce la gente. Y hermano, en 10 años empieza a dar el movimiento. Hoy es una de las iglesias que ha pasado de ser una iglesia institucional a ser una iglesia con obra misionera, a convertirse en una iglesia misional. Es decir, nosotros hemos visto el proceso de transformación de una iglesia, de ser una iglesia que se plantó como iglesia institucional y que estaba entrampado ahí, a convertirse en una iglesia que se preocupó por las misiones y dijo, vamos a apoyar el trabajo misionero, a ser una iglesia a donde los miembros todos los días se conciben como enviados de la misión. Este proceso de transformación se está dando. Que por cierto, el 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, vamos a tener el Congreso de Misiones ahí en esa iglesia. Excelente. Porque el punto aquí es, hemos estado hablando durante todos estos años acerca de lo que es misional. Pero la pregunta ¿es posible eso? Sí, porque en el pasado se ha dado, porque en el Nuevo Testamento se dio, y porque muchos de los misioneros lo hemos vivido en el campo transcultural, pero ahora lo estamos viviendo en una ciudad.
Jaime, una forma tradicional de la iglesia local es, en el contexto nuestro, se forma un pequeño grupo, comienza a crecer, se come un templecito y las familias vienen de muchos lugares. Sí, En general, los arraigos en las colonias es un arraigo escaso. Hay así una es. familia o dos, pero vienen de media hora, de 45 minutos, de otra colonia. Y en realidad, la mayoría de nuestras iglesias locales no representan lo que sería para una iglesia católica la parroquia de la Ajá, colonia. En sí, nuestro caso, a veces incluso la gente de la colonia ve a los congregantes evangélicos como extraños porque llegan el domingo, ponen su coche o llegan en un ahí, transporte público, van, entran al templo, cierran las puertas, tienen una reunión, se van cada quien a su casa y hasta el próximo domingo abren el sí, templecito otra vez. Tú me estás sí, hablando de sí. una iglesia que tiene una relación con su comunidad Ajá, y que influye en su comunidad y que tiene un compromiso con las necesidades de la comunidad. Esto implica un sí cambio es. de mentalidad Sí, del pastor de esa congregación y de esa congregación para sentirse parte de una comunidad. ¿Cómo ves sí tú es. este reto? ¿Cómo lo has experimentado? ¿Y qué crees que facilita que se dé esa transición a iglesias con, vamos a decir un término bíblico, iglesias más encarnadas en sus Ajá, comunidades? ajá. Ahora, yo creo que tiene que ver mucho la cuestión de enseñanza, la cuestión teológica que hacemos nosotros como pastores, porque la clave está en el pastor o en el misionero, ¿sí? Este, en los últimos años, yo creo que una de las batallas más grandes que hemos tenido es recuperar la visión del reino de Dios, Okay. porque nos enseñaron a ser pastores de una pequeña congregación, es decir, a mantener la congregación, a discipularla, y está bien, pero no es el proyecto de Dios. Es un proyecto que nosotros estructuramos, formamos. Es más, la manera de organizar la iglesia no es de acuerdo a la Biblia, sino es una cuestión jerárquica que lo copiamos de las empresas. Cuando yo descubrí eso, dije, espérame, porque creo que aquí la cosa no camina, ¿sí? Porque es un elemento ajeno a la palabra, ¿sí? Ahora, este, permíteme porque se me está acabando la pila. Sí, no te preocupes. Perdón, perdón, si puedes detenerlo, ¿sí? Dame chance. Sí, adelante, adelante. Seguimos. Ok. Esta cuestión del reino, hermano. Un día estábamos en San Miguel de Allende con la Escuela de Misiones y el primer día yo me levanté, pues, estábamos en una casa muy preciosa que tenía su jardín, dije voy a ir a estudiar, voy a tener mi devocional. Y ahí estaba sentado uno de los maestros de la Escuela de Misiones, estaba el hermano Floriano Ramos. Estaba agachado, viendo su Biblia, como que no leía, como que sí leía, le digo, ¿qué estás haciendo, amigo? Me dice, estoy pensando en el reino de Dios. He tenido una lucha en los últimos años. ¿Qué es el reino de Dios? Le digo, estoy en lo mismo. Te estoy hablando de que 15 años atrás. Y empezamos a platicar. ¿Qué es el reino de Dios? Y de veras, hacer un resumen del reino de Dios es un fracaso brutal, ¿no? Tanto que a veces queremos hacer un resumen, ¿no? Pero yo me di cuenta de algo, hermano, que la visión del reino de Dios es algo tan hermoso y tan fascinante que ese es el proyecto que tiene Dios para la humanidad, no el plan particular que yo tengo como iglesia. Sí. O quizás mi proyecto de vida, a ver si encaja en el plan de Dios. No, no. Él tiene su plan y nos invita a participar en su reino y en su misión. Eso cambia completamente todo, ¿no? Sí. Entonces, cuando una iglesia local tiene su propio plan, su propio proyecto, sin considerar primeramente el reino de Dios. Segundo, cómo Dios está trabajando ya ahí, porque Dios está trabajando.
Dios no empezó a trabajar cuando la iglesia se estableció ahí. No, Él ya está Claro, trabajando en las vidas, ¿sí? claro, Y la tercera cosa que yo veo, hermano, es la cuestión del contexto, ¿no? Es decir, nosotros ahorita tenemos 7 iglesias aquí en la ciudad con las que estamos trabajando, que son, que de alguna forma, la iglesia madre donde yo estoy, pues los apoya, la apoyamos. Este domingo tenemos el aniversario de una de nuestras iglesias. Y yo me sorprendo, hermano, la manera como Dios está trabajando. Una de ellas está en una zona periférica donde están trabajando con puro hermano emigrante, comunidades indígenas que vienen de distintas partes de la comunidad. Hay huaves, zapotecos, mazatecos. Y ahí está, es una colonia nueva, se llama Piedras Negras, en San Pedro Islahuaca, a 40 minutos de aquí. Ahí está hermano Ricardo Bojorques con su familia trabajando. Es una nueva colonia. Las necesidades que hay, pues, son propias, ¿no? De una nueva colonia, agua potable, calles sin pavimentar. Los niños muchas veces se van solos a la escuela porque los papás trabajan en la ciudad. A las 7 de la mañana salen los papás y los niños se quedan, los dejan a la escuela y ellos regresan como pueden. Entonces, la iglesia está llena de niños. Y por supuesto, el fin de semana hay mucho alcoholismo, pues los hermanos trabajan con los papás. Ellos hicieron un proyecto de extracción de agua potable, que por cierto, Adalia Gutiérrez nos está ayudando nos ayudó para la perforación del pozo. Ya tienen agua potable. Entonces, la iglesia está respondiendo a la necesidad de la comunidad. Esa es una. Otra iglesia que tenemos aquí. Aquí cerca, que estamos en Cojucotlán, aquí hay otra iglesia con las que estamos mentoreando. Ahí está el pastor Miguel, un jovencito. La iglesia está establecido en las instalaciones de un kinder particular. En la semana funciona como kinder y el sábado y el domingo se reúnen los hermanos, pero en realidad el trabajo que ellos hacen, trabajan con gente a nivel de calle. La central de abastos hasta 10 minutos de aquí. Todos los domingos los hermanos preparan comida y van a darle de comer a la gente que vive a nivel de calle, a rescatar a los drogadictos y a las personas en situación de alcoholismo. Y ahora hay muchísimo inmigrante, ¿sí? Y en la semana están metidos en una colonia tremenda que está aquí cerca, que se llama San Juanito. Haz de cuenta los drogadictos de Filadelfia, hermano, que parecen zombies. sí, sí, Así, sí, qué terrible. ahí están trabajando los hermanos, ¿sí? Y a veces cuando Miguel me dice, oye hermano, vamos a San Juanito, le digo, espérate, espérate, le digo, poquita, déjame ponerme un pantalón de mezclilla rodillos, así, una playera fea, porque la cosa está terrible ahí. Pero se mete en unos callejones brutales, espantosos. Me dice, mira cómo está aquí, hermano, me dice. Y ahí están las familias, hermano. Ahí está ministrando esta familia, en ese contexto. En ese contexto. Sí. Jaime, lamentablemente el tiempo se acabó de la grabación Imagino. de hoy, pero ha sido una enorme bendición escucharte y no solamente conocer tu reflexión, sino la experiencia viva que has tenido en estas décadas de la obra misionera y me quedo con algo que has dicho y es que el mover de Dios, siempre Dios se está moviendo, actuando, nos toca meternos en esa ola en la que Dios está obrando y Sí, me ha sido definitivo. una gran bendición y probablemente te voy a volver a molestar más adelante si tienes tiempo. Continuamos Con conversando, ¿qué te gusto, parece? con gusto, hermano, con Te gusto. agradezco mucho y te mando un abrazo muy fuerte, Jaime. Gracias, mi hermano. Gracias. Una bendición platicar contigo. Sí, Bendiciones. gracias, igualmente.